Hola turolenses, soy José Antonio Lleva Goldey. El vídeo de hoy es el número 3. Decir, como vengo diciendo en otros vídeos, decir que antes de ofrecer mis servicios profesionales y específicos en astrología profesional, estoy subiendo a YouTube una serie de vídeos para explicar ciertos temas de astrología. Los pongo de forma seria y de modo que todo tipo de público lo pueda entender, tanto las personas que han ido a la universidad o tienen mucha formación universitaria como aquel que no ha acabado el colegio. Entonces, para comprender lo que voy explicando en cada vídeo hay que ver los anteriores vídeos que voy haciendo y voy subiendo. Aquí hay una captura de pantalla de los que he hecho hasta ahora. Esto lo dije en el anterior vídeo, número 2, pero lo especifico un poco más. Decir de forma anticipada que por lo especial de mi trabajo y por lo laborioso que es, me tengo que centrar en una especialidad dentro de la especialización. Esto va a ser muy típico en el futuro. O sea, dentro de una y es típico, o sea, desde hace años. Dentro de una especialización hay que especializarse en temas muy concretos. Entonces, recalcar que en concreto me dedico a la especialidad de elegir nombres para bebés nacidos en España, de personas y familias que durante generaciones han nacido en España, en la versión de nombres y apellidos de bebés que se han usado tradicionalmente en España, como ya comenté en el vídeo número 2 y diré más adelante en qué casos es, qué tipo de nombres. En el caso de nombres tienen que ser todos, en el caso de nombres a estudiar, tienen que ser todos fáciles de asimilar o de comprender o de memorizar para un castellano hablante como soy yo. Entonces, yo pues idiomas está todo aún por mejorar en mi caso. O sea, nombres en castellano u otros típicos que se han utilizado desde hace años en España o décadas. En el caso de los apellidos pueden estudiarse si son en castellano, en gallego, en vasco, en aragonés, en catalán o en valenciano o todo o mezcla de castellano con otros o lo que sea. Es una captura de mi vídeo número 2 donde digo algo de esto. Entonces, también recalcar que lo de asesorar para elegir nombres de bebés es una especialidad que se hace por todo el mundo desde hace décadas. O sea, esto lo hace otra gente. O sea, por todo el mundo. Sobre todo es muy típico en Estados Unidos o en países así más, los países relevantes del mundo lo hacen. Entonces, en los demás países también hay profesionales que lo hacen y están especializados concretamente en sus nombres típicos. La especialización por países es muy importante, ya que hay que conocer bien la procedencia de los padres y las características de ese origen para asesorar de forma profesional. Y además, lo de asesorar nombres es muy delicado. O sea, yo por eso me he centrado en los nombres que conozco. Coges nombres de otros países que tienen unas cuantas letras consonantes todas juntas y claro, eso cuando tienes que estudiar muchos nombres, pues eso no es lo ideal porque te puedes equivocar muy fácilmente. Decir que buscar un nombre para un bebé es algo muy laborioso, mucho más de lo que se cree. Y no se hace. Una cosa es elegirlo por los padres, elegir al azar por temas estéticos, y otra cosa es estudiar nombre por nombre a nivel profesional. Entonces, elegir un nombre no se hace con la misma celeridad con la que se hacen los churros. Ojalá pudiera hacerse los churros. Por temas de producción hay una limitación de asesoramiento por bebés y días. Churros de muy buena calidad se pueden hacer muchos en un día. O sea, a tope. Pero calcular nombres de bebés es otro tema. El rendimiento es muy limitado si se quiere hacer bien hecho, si se quiere hacer de forma profesional. Hay que ceñirse a poca cantidad diaria de bebés para así respetar los plazos de tiempo en asesorar y además ofrecer calidad. Lo ideal es no tener largas listas de espera de bebés ya nacidos y con sus padres en fila esperando, diciéndolo de alguna manera, esperando una combinación apropiada de nombre y apellidos para el bebé. O sea, no se puede coger y estudiar muchos bebés a la vez. Por ejemplo, en un día ha nacido un montón de bebés y tener a los padres ahí semanas esperando el nombre. Eso, lo lógico es que cada profesional
pueda absorber una serie o pueda asesorar una serie de clientes llevable la cosa con el transcurso del tiempo. O por lo menos no es, por lo menos para mí no es ético, no sería ético hacer esperar un mes o dos a los padres un nombre. Entonces por eso lo recalco, que me centro en ciertas cosas. Entonces, del vídeo número 2 quería matizar algún comentario que hice de forma improvisada y sin especificar bien. En los anteriores vídeos hay cosas que he hablado que no estaban escritas, entonces a veces he perdido el hilo de la conversación y por querer decirlo, por querer matizarlo, pues no hay algún tema que no he dicho bien. Entonces decir que lo ideal es elegir el nombre más apropiado para el bebé antes de inscribirlo en el registro civil. Así de esta forma se registrará un nombre más acertado para la persona. Aquí pues un ejemplo ficticio. Entonces, conforme pasen los años, este tema de asesoramiento de nombres, conforme pasen los años se irá nombrando más. O sea, es un tema que aún que, que está por conocer por parte de las personas, ciudadanía normal. Entonces, el asunto es elegir bien el nombre del bebé para acertar. Entonces esto cobrará cada vez más importancia, ya que actualmente en España es poco conocida esta especialidad, pero hay muchos artistas que se cambian el nombre. O sea, en algún lado se asesorarán o lo harán ellos por su cuenta eligiendo al azar o como sea. Entonces, eligiendo correctamente desde un principio para un bebé se evita la tarea de que luego la persona de adulta tenga que modificar su nombre a nivel legal, donde la cosa puede ser más complicada de lo que se podría pensar. Por ejemplo, hay un político a nivel nacional que lidera un partido que dicen que ha modificado su nombre compuesto. O sea, tenía dos nombres, dos palabras, y la reduce y ha quitado una de ellas y ha dejado solo una, en el nombre, en los apellidos pues está igual. Entonces, si alguien modifica su nombre de adulto, modifica su nombre a nivel legal, pues supongo que también que eso llevará todo una consecuencia. Lo normal que es que lo haga en los ámbitos donde esté inscrito, DNI, carnet de conducir, tarjeta sanitaria. Supongo que en temas legales de todo tipo tendrá que modificarlo de una manera o dar notificación. Temas de propiedades, patrimonio, etcétera. Hay cosas que planteo como preguntan. Exactamente no lo sé cómo está temas legales este asunto. O sea que la opción más sencilla y sensata, aunque parezca algo raro, pero para no andarse con modificaciones en el futuro o para elegir más correctamente y todo eso, lo ideal es asesorarse bien cuando nace el bebé, para elegir un nombre más apropiado. O sea, antes de nacer el bebé ya los padres dan un listado de nombres y los apellidos, los nombres y los apellidos, pues ya los que digan ellos, los apellidos reales. Y con eso se estudia, para no ir perdidos. Porque como dije en otro vídeo, se busca mucho lo estético o lo novedoso del nombre y eso a nivel de utilidad real para la vida no tiene una buena utilidad. Entonces, dicho lo anterior, ahora voy a hablar del contenido del vídeo número 3 de si hay otros motivos para creer en la astrología, por ejemplo, creer en lo invisible, porque la astrología, cuando hablas, la gente lo interpreta como es algo que es invisible, no se ve, que no se conoce, etcétera. O sea, la astrología estudia lo que no se ve y hay que plantearse algunas preguntas sencillas en comparación. Se pregunta, ¿el amor en una familia se ve o es tangible en kilos, en toneladas, en metros, en kilómetros? Se pregunta, ¿se puede pesar o medir el amor? Se supone que si existe el amor también existen otros temas que no se ven y hay que decir que también existe la astrología profesional que estudia lo invisible y esto es muy
muy rígido, ¿eh? Hay gráficos, hay reglas, hay normas astrológicas. Entonces, lo invisible, aparente, lo que es invisible, aparentemente, pues se estudia. Hay detalles de la astrología que los iré explicando en siguientes vídeos. O sea, voy hablando poco a poco para que las personas interesadas pues vayan viendo los vídeos. Entonces pongo un ejemplo de un gráfico astrológico. Los momentos, cada momento de la vida se puede plasmar en un gráfico que se llama carta astral. Pues aquí pongo un ejemplo. Entonces, cuando las publicaciones a nivel de entretenimiento dicen un Sagitario o Acuario o Leo, todo eso hablan de la posición del Sol. Aquí en este gráfico la posición del Sol estaría en Tauro, pero no dicen dónde están el resto de planetas. Y en una publicación de entretenimiento no dicen ese Sagitario, ese Sol en Sagitario, en qué día ha nacido, ni qué año, ni en qué hora, ni en qué lugar. O sea que hay mucha. Es una cosa es la versión de entretenimiento de las publicaciones breves y otra cosa es la astrología profesional. Entonces, de esto hablaré más adelante. Decir que la principal tarea de la astrología es estudiar una parte de los temas invisibles relacionados con la vida, que no se ven a simple vista. Y dentro de la astrología hay múltiples especialidades. O sea, igual que, como dije, igual que en el derecho, en los abogados o en la medicina, hay especialidades, pues también hay especialidades en la astrología. Hay que decir que la astrología no ve todo lo invisible, pero sí que ve algunas partes de lo que sucede en la vida. Ojalá la astrología viera todo. Entonces, si con la astrología se viera todo lo invisible, pues sería aún más grandiosa de lo que es. Se pregunta, ¿estudiar lo invisible? ¿Estudiar lo que no se ve? Hay personas que dirán que no me lo creo, ya que lo que no se ve no existe. O sea, lo que no se ve no es verdad, pueden decir. Entonces, aquí pues hay un interrogante. Entonces, se pregunta, ¿el aire que respiras lo ves? No lo ves, pero existe. Es algo. Se pregunta, ¿existe Dios u otras divinidades a las que rezas? En el caso de las personas creyentes, pues bueno, cada uno que piense lo que quiera. Aquí cada persona puede pensar lo que quiera, puede tener sus propias creencias, pero haciendo un comentario relacionado, hay un tema muy evidente en el mundo de la investigación de todo tipo y ciencia. O sea, gente que cree, creyentes, no, entre no creyentes, y es que es el interés que despierta la persona y la vida de Jesús de Nazaret, por ejemplo. Entonces, cada uno, los que creen en Dios, pues también tendrían que creer en la astrología. Se pregunta, ¿existe el amor entre dos personas? ¿Existe el amor entre dos personas que viven en lugares distintos? Ya sea una relación de pareja a distancia, padres e hijos que viven en distintos países. Pues también hay que decir que también existe el amor entre estas personas, aunque no se vea a simple vista. Un padre vive en España, un hijo vive en Alemania, pues existe el amor entre ellos. Un ejemplo, pues en distintos países, una pareja, por ejemplo, en la fotografía, se pregunta, ¿existe el amor de unos padres por sus hijos cuando los padres están trabajando y los niños están en el colegio? Pues también existe el amor por los hijos, en este caso, tanto en el caso de que se esté con ellos en casa como cuando los hijos están en el colegio o en el extranjero, como he dicho antes. Se pregunta, ¿son queridos estos niños y no tienen a sus padres al lado todo el día porque sus progenitores están trabajando? Pues claro que son queridos. Sus padres trabajan para poder conseguir dinero, para poder vivir. No dejan a sus hijos abandonados ahí en el colegio o en la guardería, ¿no? Lo hacen porque tienen obligaciones.
Se pregunta, ¿crees en la tecnología relacionada con la informática y con la, telefonía? ¿Sabes qué es un router y crees en la tecnología Wi-Fi o Wi-Fi? ¿Crees en las ondas de radio? ¿Crees en las ondas de telefonía? Etcétera. Pues decir que las ondas de todo tipo, las líneas de código escrito en informática, etcétera, existen, pero no se ven a simple vista. Un ejemplo de un router Wi-Fi, la tecnología Wi-Fi. Una captura de pantalla de un ordenador que utiliza un sistema operativo. Eso es lo que se ve normalmente, pero detrás de eso hay líneas de código, un montón de líneas de código programadas, informático, de personas que han hecho esto. Y si hay un problema, acceden a esto. O sea, el hecho de que uno no sepa programación no quiere decir que no exista las líneas de código programadas. Se pregunta, ¿tu ordenador usando wifi o tu tablet o tu teléfono móvil o tu smartphone, cómo puedes usarlos para navegar por internet o para llamar con voz o para enviar mensajes, etcétera? ¿Tú eres capaz de ver las ondas que hacen posible el funcionamiento de estas tecnologías? Por decir que no eres capaz de verlas, pero existen y hacen posible que todo funcione. O sea, lo que las ondas que emite un router o las ondas que emite una antena de telefonía, pues no las ves. O las ondas de televisión o de radio, no las ves, pero existen. Entonces, al igual que no ves las ondas de telefonía, tampoco ves los entresijos de la vida, la parte invisible de la vida que no se ve. Que parte de ellos, como he dicho, parte se estudian con la astrología profesional. La astrología tiene un enfoque más, más técnico que adivino. Hay, hay, hay astrólogos especializados en hacer predicciones, pero esas predicciones se cumplirán si la persona, siempre el caso que la persona ponga el 100% de sí y aprenda a vivir. O sea, una predicción astrológica, si la persona se duerme en los laureles, pues no se cumplirá. Se puede pensar, pero puedes decir que sigue sin creer en la astrología, ya que piensas que la astrología es un cuento para bobos, una historia para aburridos. O sea, se- puedes pensar lo que sea, pero bueno, también se puede plantear que sabes quién era Julio Verne y lo que anticipó antes de que muchos creyeran en ello. Pues ha habido cosas que, temas de que Julio Verne dijo, este escritor, y se han cumplido. ¿Sabes quién era Galileo Galilei y lo que defendía anticipándose al futuro? Pues bueno, lo mismo. O sea, en otros tiempos se creían otra cosa y el futuro ha dado la razón a esta gente. También podrías imaginar que retrocedes en el tiempo y tú vives en la España del año 1818, o sea, hace 200 años. Se pregunta, ¿te hubieras creído hace 200 años que el hombre saldría al espacio? No lo hubieras creído hace 200 años esto, pero hay que decir que en el siglo XX ya había tecnología que permitía salir al espacio. ¿Te hubieras creído hace 200 años que existirían las vitrocerámicas? Pues no lo hubieras creído, pero actualmente en el siglo XXI en muchos hogares se cocina con vitrocerámicas en España. Actualmente te preguntas, actualmente en el año 2018, ¿aún piensas que solo se puede cocinar haciendo una hoguera? ¿Aún cocinas en el 2018 con una hoguera dentro de tu vivienda? En el 2018 para cocinar haces 2 veces al día una hoguera dentro de la cocina de tu apartamento o de tu piso. Pues hace 200 años es normal que hubieras pensado que solo existía la posibilidad de hacer fuego para cocinar dentro de tu vivienda, pero hoy en día se enfocan las cosas de otra manera. Un ejemplo aquí del fuego al aire libre, el fuego dentro de una cocina, exagerando la cosa, pero bueno, lo normal a nivel de hogar es la vitrocerámica
Y a nivel industrial de restaurantes, pues es una cocina con fogones. Entonces, se puede preguntar, ¿viajas actualmente en coche 300 kilómetros para ir a la playa o vas montado sobre un burro o un caballo? Pues las personas sensatas que van con los tiempos y, y tienen que llegar pronto a los sitios y no en un horario laboral que no sea, pues claro, van con los tiempos. Ahora hay coches y en otros tiempos se viajaba sobre animales para temas ahora urgentes. Quien quiera por diversión ir en caballo y todo eso, pues bueno, eso se hace actualmente, pero claro, hay que ceñirse a lo que estoy diciendo. A temas, a temas de grandes viajes que se van en el día o lo que sea, se hacen en el día. Decir que lo invisible existe y debemos empezar a entenderlo. O sea, un free, el que nosotros no veamos un motor de un coche cuando viajamos en el coche no quiere decir que no exista el motor. Y con sus líquidos, sus aceites, el líquido de freno en el circuito de frenos, que eso no lo vemos al viajar, pero existe. Si el que no sepamos abrir el capot de un coche no quiere decir que no exista el motor. O sea, entonces el mecánico sabe los entresijos del motor. Entonces se pregunta, ¿tú vas con los tiempos o aún vives en el pasado? ¿Vas con los nuevos tiempos? Si vives en el siglo XXI debes entender que la astrología es algo normal, ya que es un saber milenario que lo han tenido muy en cuenta, por ejemplo, las grandes personalidades de todas las épocas y los grandes imperios antiguos y actuales. Hay que decir que los imperios han tenido sus ciclos, subidas, bajadas, creaciones, desapariciones, sean los egipcios, sean los griegos, sean los romanos, las grandes potencias que ha habido, los grandes imperios. Actual, Actualmente puedes pensar lo que quieras, pero si no crees en la astrología aún, decirte que en el siglo XIX, o sea, hace casi 200 años, ya había gente que contradecía lo que tú no crees en el 2018 y eran personas muy relevantes a nivel mundial. Aquí una captura de pantalla de JP Morgan, estoy leyendo la captura, el llamado mayor banquero de todos los tiempos, el maestro del dinero, dijo siempre a lo largo de su vida, los millonarios tienen suerte, los multimillonarios usan astrología. Cuando ves esto, cuando yo vi esto, pues me dije, bueno, pues habrá que tomar nota de estas personas. Entonces hay que decir que uno puede usar la astrología o tenerla en cuenta, autoconocerse dentro del nivel donde está y donde vive, y el estatus de la familia, el dinero que tenga, el conocimiento que tenga, el saber torear la vida o no, el saber moverse por el mundo. Esto hay, claro, cada persona pues tiene sus pros y sus contras. Las personas que están muy arriba pues lo tienen muchísimo más fácil. Entonces aquí finalizo el vídeo dejando tarea para pensar. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, soy José Antonio Ayova Goldey.